Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con los problemas de absorción. Voy a compartir la pantalla, permítanme un segundo. Ok, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. Ok, ¿me pueden ayudar a leer, por favor? Sí, claro. Se requiere separar el 97% del benceno presente en una mezcla con aceite, utilizando aire puro con un 177% de exceso, lo que equivale a 20.300 kilogramos por hora. La columna opera a 1.3 atmósferas y 50 grados Celsius. La mezcla líquida se alimenta con una concentración de 44% mol de benceno. Se sabe que los coeficientes individuales de transferencia de materia promedio son 792 kilomol hora metro cúbico delta de concentración del gas, delta y 375.5 kilomol hora metro cúbico, delta de kilomol metro cúbico. Entonces creo que es a H-1, creo, a la -1. Se recomienda que la velocidad de la fase gas no supere los 5.76 metros sobre segundo, mientras que la fase líquida sea menor o igual a 3 metros sobre minuto. Dice, la fase líquida obedece a la ley de Raoult, siendo su presión de vapor igual a 1580.8 milímetros de mercurio, y la fase gas se puede considerar ideal. El benceno tiene un peso molecular de 78, el aceite de 250 y el aire 29, mientras que la densidad de la fase líquida a cualquier concentración se puede considerar de 970 kilogramos sobre metro cúbico. Requiere calcular el inciso 1, calcule la altura y diámetro de la columna, ambos en metros, utilizando las ecuaciones para soluciones diluidas referidas a la fase líquida en unidades de relación mol. Los kilogramos de benceno que se separan por cada 120 kilogramos de mezcla líquida alimentada y concentración a la que sale el benceno en la fase de gas en kilomol sobre metro cúbico, y el coeficiente de transferencia de masa global volumétrico en unidades de relación mol para el domo referido al gas. Ok, muchas gracias. Permítanme un segundo. Voy a acomodar aquí nuestro diagramita para poder empezar a meter datos. Entonces, ok, voy a dejar de compartir entonces y ahora sí voy a compartir toda la pantalla. Ok, pues vamos a empezar entonces. Nos dice entonces el problema que vamos a recuperar el 97% del benceno presente en una mezcla con aceite. Ok, entonces vamos a tener aquí un problema de desorción y lo recuperado va a estar aquí en la parte de arriba. Que va a ser el punto 97 de La2. Ok, nos dice entonces que esto estará presente en una mezcla con aceite y vamos a estar utilizando aire puro. Ok, como tenemos aquí aire puro, la concentración de entrada va a ser igual a 0. Muy bien. Nos dice con un 177% de exceso, ok. Recordemos que ya habíamos establecido eso en otra clase y es que no importa el porcentaje de exceso, este puede exceder del 100%, ese sí no pasa nada. Lo único que nos está diciendo como teórico es que
pues al iniciar nuestro sistema o al iniciar nuestra operación, para que se llevara a cabo la transferencia de masa a la concentración máxima requirió de un flujo muy pequeño, pero para las condiciones de operación que nosotros le estamos dando, pues sí requiere un poquito más del doble. Ya casi estamos llegando al triple de ese flujo mínimo. Es lo único que nos da a entender este valor. Nos dice que aquí vamos a estar teniendo un valor de 20.300 kilogramos por hora, ¿ok? Que es todo el GS. Vamos a checar por qué. El texto dice, utilizando aire puro con un 177% de exceso, lo que equivale a 20.300 kilogramos por hora. Ujú. Entonces, utilizando el aire puro que equivale a esa corriente. ¿Quedó entendido esa partecita del texto? Sí. No vayan ustedes a pensar que, es que el 177% es el GS mínimo. No, 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 no. Es la corriente de aire ya completa. Ok, luego nos dice que la columna está operando, ok, ya nos dan las condiciones, es de 1.3 atmósferas. Y la temperatura de 50 grados centígrados. Muy bien. Luego nos dice que la mezcla líquida se alimenta con una concentración del 44% mol de benceno. Ok, ya tenemos la concentración aquí a la entrada. Nos las dan en fracción mol, que es de 0.44. Y hay que ponerle las unidades. Aquí entonces nos quedan como kilomol de A por kilomol de L2. Muy bien. Dice, se sabe que los coeficientes individuales de la transferencia de materia promedio son 729, ¿ok? Para la fase gas y 375.5, pues esto tiene que ser forzosamente para la fase líquida. Ok, este coeficiente está tremendamente gigantesco. Pero bueno, vamos a trabajarlo, no pasa nada. Ahorita vamos a checar qué pasa con esto, porque este valor está algo gigantesco. Vamos a ver si se compensa. Ujú. Probablemente sí se compense. Ok, bueno, ok. Entonces el coeficiente, los coeficientes que nos dan son individuales. El coeficiente individual volumétrico promedio de la fase líquida nos dice que tiene un valor de 375.5. Y sí, en efecto, tienen las unidades que ya nos había dicho el compañero, horas a la -1. ¿Ok? El otro coeficiente, que también es individual, este es el de la fase gaseosa en fracción mol, nos dan el gradiente. Ajá, aquí lo tenemos, es fracción mol. Y este es de 729.2. Y este sí hay que ponerle las unidades. Las cuales son hora metro cúbico por un delta de fracción mol del gas individual. Y en la parte de arriba tenemos kilomol. Ahí está. Ok.
Vamos a checar. Nos dice que se recomienda que la velocidad de la fase gas no supere los 5.76 metros por segundo. Aquí como pregunta para ustedes, para ir checando si es que vamos entendiendo el curso, esta velocidad del gas, ¿de qué fase, de qué parte es? ¿De la base o del domo? Del domo, porque para un agotamiento lo más rico está en el domo. Ok, en efecto. Vamos a calcular nuestro diámetro en la parte del domo, porque es un problema de desorción. Entonces, ya tenemos la velocidad aquí. Y es de 5.76. Y estos son metros por segundo. Muy bien. Nos dice, mientras que la fase líquida sea menor o igual. Ok, nos dice que no supere, si es cierto. Esa palabrita de no supere es muy importante para expresarla aquí. Ujú. Eso quiero que quede bien claro acá. ¿Por qué dice que no supere? Porque si lo estamos superando, vamos a generar inundación. Y eso se va a representar con el signo de menor o igual. Del mismo modo, la concentración, perdón, la velocidad que nos den del líquido también dice algo parecido, que dice la fase líquida sea menor o igual, que es el mismo signo, a 3 metros por minuto. ¿Ok? Y ahora, si tenemos aquí la velocidad del gas en el domo, pues esta también es velocidad del líquido en el domo. Y esta no debe superar los 3 metros nada más. 3 metros por minuto. Ok. Luego dice, la fase líquida obedece a la ley de Raoult, siendo la presión de vapor igual a... Ok, tenemos aquí una presión de vapor, que nos dice es igual a 1580. Creo que sí era 1580.8. Ajá. Y estos son milímetros de mercurio. Ok, dice, y la fase gas se puede considerar ideal. El benceno tiene un peso molecular, ajá, 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 y luego nos dice, la densidad de la fase líquida es de 970. Ok, la densidad del líquido es igual a 970 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, ya está ahí, ya tenemos toda la información del problema. Hasta acá, dudas, preguntas, cuestiones, algo. No. Muy bien. Perfecto. Vamos a empezar. Este es de los problemitas en los que vamos a hacer algo diferente. Aunque lo que voy a hacer, por si no llego a encontrar un problema de estos, este desarrollo que vamos a hacer cuando lleguemos a la ecuación del equilibrio, aunque tengamos una presión de vapor, también es válido cuando hagamos el análisis para la ley de Henry. Eso ahorita lo vamos a explicar. Pero por si no me diera tiempo de encontrar un problema con la ecuación de la ley de Henry, quiero decirles que es lo mismo que vamos a aplicar con esta de la presión de vapor. Ok. Pues vamos a empezar entonces. Tenemos información aquí, tenemos la concentración y hay que pasarla a relación mol. Ok. Listo. Empezamos. Decimos entonces, la concentración en la entrada del líquido en relación mol va a ser igual. Y aquí tendremos a 0.44 dividiendo entre 1 menos 0.44. ¿Y esta cuánto nos va a dar? Que sí decía que era de... Ajá, sí. Te da de .7857. Muy bien, le ponemos aquí las unidades. Van a ser kilomol de A por kilomol de LS. Muy bien. Ahora, para conocer la concentración de salida,
decimos, si el 97% se está recuperando en la fase gas, el otro 3% se queda en la fase líquida. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Te da de 0.02357. Muy bien. Ya tenemos entonces aquí a XA1 y a XA2. La concentración de entrada de la fase gas también la tenemos. Nos dice que era una alimentación de aire puro, por lo tanto, era una concentración de 0. Muy bien, ya lo tengo. Pero para conocer la concentración de salida, pues no tengo más información más que esta corriente mínima. Para esto entonces necesitaríamos aplicar la ecuación del balance de materia aplicado solamente a la fase gaseosa, pero conociendo el valor de nuestra pendiente para saber si necesitamos graficar o no. Para este caso, vamos nosotros a aplicar lo siguiente. Todos los problemas que leemos nos dicen que estamos llegando al régimen permanente. ¿Qué es el régimen permanente? Pues no es otra cosa más que llegar a que nuestras corrientes y propiedades se mantengan constantes. Vamos a ver nuestro diagrama. Eso quiere decir que esta velocidad que tiene aquí, no vamos a decir que sea esta, ¿verdad? Porque debemos de verificar cuál de las dos es la correcta. Entonces, vamos a decir, ok, la del líquido es la correcta, ok. Entonces, esta velocidad tiene que mantenerse constante en todo el flujo que entre. Recordemos que cuando un flujo está entrando apenas a la tubería, puede tener la tendencia a ser turbulento y lo que buscamos es que sea laminar, nada más. Ok, aquí con esta velocidad que se mantenga constante. El flujo también que lo haga. El flujo del aire también. Lo más importante que se mantenga constante es la presión y la temperatura. Ustedes saben que para decir que este sistema se mantiene constante, al menos la temperatura debe de estar bajando 1 grado centígrado. Solamente 1 o subir 1. Pero ahí es donde nosotros decimos la mantenemos constante. La presión es la que tiene un poquito más de rango en el que se puede mover. Si estamos aquí en 1.3, nos podemos ir a 1.35 y nos podemos bajar a 1.25 atmósferas. Dependerá de los estándares de cada uno. Pero eso es el régimen permanente. Llegar a que todas las variables en nuestro sistema se mantengan constantes. Ok, una vez que se llegue al régimen permanente, se llega al equilibrio también. El equilibrio entre las fases, pero solamente estaría en equilibrio la fase gaseosa y líquida del componente A. ¿Cómo lo representamos? Pues el equilibrio se alcanzará cuando las presiones, tanto del líquido como del gas, vuelvo a repetir, del componente A, sean iguales. ¿Y eso cómo lo escribimos? Pues ponemos que la presión de A del gas tiene que ser igual a la presión de A del líquido. Ok, la presión del gas la vamos a calcular como la ecuación que nos sabemos de memoria de la ley de Dalton. Sabemos que la presión total multiplicando por una concentración en fracción mol me va a dar la presión parcial del gas. Muy bien. Y ahora, para el líquido hay dos maneras de calcular la presión. Una es mediante la presión de vapor, que es el sistema que tenemos, y la otra es mediante la ecuación de la ley de Henry. Para cuando tenemos presión de vapor, se sigue la ley de Raoult, la cual me dice que la presión de vapor de la sustancia pura, en este caso el componente A, multiplicándola por la fracción mol del líquido,
va a ser igual a la presión de A en el gas. Así de fácil. También para la ley de Henry nos dice que la presión de A en un líquido va a ser igual a la constante de Henry multiplicando por la fracción mol. Por eso les digo que es lo mismo, nada más que en vez de poner aquí presión de vapor, ponemos la constante de Henry. Muy bien. Ahora empezamos a desarrollar. Recordemos que necesitamos obtener la ecuación del equilibrio de aquí, porque esto es el equilibrio. Entonces decimos que la YA del equilibrio va a ser igual a la presión de vapor entre la presión total. Y esto multiplicando por XA. Ahora, para que estas presiones se simplifiquen, pues tienen que estar en las mismas unidades. La presión de vapor, aquí tenemos un dilema porque nos la dan en 1580.8 milímetros de mercurio. Vamos a ponerla en esas unidades. Ok, estos son milímetros de mercurio. Y la presión total de mi sistema es de 1.3 atmósferas. Entonces, aquí todavía no son congruentes. Pero para pasar a las atmósferas a milímetros de mercurio, bastará con multiplicarlo por 760 y en automático el valor ya está en las unidades correspondientes. Muy bien. Ahora, después de tener esto, vamos a dividirlo y lo multiplicamos por XA. ¿Cuánto nos da el valor de la pendiente? 1.6. Ahí está. Y ya tenemos la ecuación del equilibrio. Ok, tenemos un problema de desorción. Y el problema de desorción tiene también su teoría con respecto a la ecuación del equilibrio. Aquí nos dice que para pendientes mayores o iguales a 0.8, esta sí se grafica. Ahí está. A fuerza se tiene que graficar, ¿sí? Porque es un valor mayor a 0.8. Ok, pues entonces nos tocó aquí hacer gráfica. Fíjense bien que antes de haber empezado a sacar la YA2 y saber cuánto vale, primero necesitábamos saber si es que es necesario graficar o no. Y a partir de este valor ya supimos que sí es necesario. Ok, muy bien. Ahora empezamos a hacer nuestra tabulación para empezar a hacer nuestra gráfica y aquí vamos a tener pues los mismos cuadrantes de siempre. El valor de la relación mol del líquido y el valor de la relación mol del gas. Para esto, pues ya saben, tenemos aquí las columnas que estoy poniendo. Ok, ok, me parece que ya está. Con esto no es que suficiente. Vamos a empezar entonces. Aquí tendremos a la fracción mol del líquido, aquí tendremos a la fracción mol del gas y aquí tendremos a la relación mol del líquido y aquí tendremos a la relación mol del gas. Muy bien. Fíjense, cuando a nosotros no nos dan los valores, tenemos aquí que hacerlo más rápido. ¿Sale? ¿Cómo más rápido? Pues tenemos que agilizarnos. Tenemos que al menos meter 5 datos. Al menos 5, si ustedes pueden 4,
pero sí es necesario que sepan poner los intervalos. ¿Cómo vamos a escoger los intervalos? Muy simple. Aquí nos debemos aprender esta regla. Para poder tabular, se debe primero verificar qué operación voy a llevar a cabo. En este caso, yo ya sé, es una desorción. Entonces, cuando sea desorción, nosotros forzosamente nos moveremos con los valores de X. Estos van a ser los valores más importantes. Aquí entonces establecemos cuál es el valor más pequeño, que nosotros ya lo sabemos, es X a 1, el cual tiene un valor de 0.02357, ¿sí? Es el valor más pequeño. Y de este lado vamos a poner el valor más grande, que es de 0.7857. Estos son los denominados valores frontera, porque estamos empezando del valor más pequeño hasta el valor más grande que vamos a tener de concentración. Ya no empezamos desde, es que el 0 y es que esto, si ustedes quieren poner el 0, no hay ningún problema. Ustedes mismos se engañan porque ya saben que aquí pues, también les va a dar 0. ¿Por qué? Pues porque 1.6 multiplicado por 0 me da 0. Entonces, por eso es que les digo, la coordenada 0,0 es obligatoria que todas las gráficas la traigan, pero ustedes, para no estar escribiendo ese dato y enfocarse en que la gráfica les quede muy bonita, este es el rango que van a manejar. Y dentro de estos dos valores pueden escribir otros 3 u otros 4 valores, dependiendo de cómo se sientan cómodos ustedes. Pero ya encontraron el rango. Ok, si este es 0.02, puedo poner aquí 0.03, 0.06, 0.1, 0.25, 0.40 y así sucesivamente. Ustedes deben de establecer el orden de los valores que tendrían que llevar desde este valor mínimo hasta este valor máximo. Luego, estableciendo esta columna, ya cuando ustedes tengan esta columna, lo que sigue es pasarlos a fracción mol. Esta está bien fácil. Esta tiene que dar forzosamente 0.44. ¿Por qué? Porque esta sale de un dato que nos dieron en el problema. ¿Cuánto da esta pasada a fracción mol? Por mera dura. Por media dura. ¿Cuánto da? Por mera duda. ¿Cuánto da este? O sea, te daría 0.02302. Muy bien. Y ahora nosotros lo que hacemos es multiplicar por nuestra pendiente. ¿Cuánto nos da este valor que me acaban de dar multiplicado por 1.6? Te da como resultado 0.03683. Muy bien. ¿Y 0.44 por 1.6? ¿Cuánto nos da? Te da como resultado 0.704. Muy bien. Y ahora estos valores dos últimos que me dieron, hay que pasarlos a relación mol. ¿Cuánto nos da? Este pasado a relación mol, ¿cuánto da? El primero te daría de 0.03823. ¿Ok? Y el segundo valor te daría de 2.3784. Ok, listo. Ahora vamos a prestar mucha atención en esto.
Cuando ustedes tienen un problema de desorción, a los chicos les gusta más trabajar aquí con las hojas milimétricas em, en vertical. Y ahora volvemos a hacer el mismo análisis que hicimos en el primer problema que vimos con gráfica. A ver, aquí valor cerrado, ¿cuánto nos daría esto? Más o menos un 2.5. Ok, 2.5 lo dividimos entre ¿cuánto? En este punto 78. Más o menos es un punto 8. Y ahora para no hacernos bolas, pues este no podría ser 2.5. Vamos a bajarlo a 2.4 para que el valor nos dé cerrado. ¿Cuánto da esto? ¿Punto 3? No. No, da 3, ¿no? Sí, da 3. Perdón. Ahí está, da 3. Ahí está, es un valor cerrado. Muy bien, ya lo tenemos entonces nosotros acá. Y empezamos. Tenemos lo siguiente. Ok, voy a poner aquí un cuadrito, voy a poner aquí otro cuadrito y aquí voy a poner otro cuadrito y aquí otro cuadrito. Muy bien, eso quiere decir que si yo aquí pongo el 0.1, yo a este 0.1 lo divido. Lo divido entre 3, voy a obtener el valor que va aquí. 0.1 entre 3 nos va a dar de 0.033. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Puedes volver a repetir esa parte? Sí. Nosotros vamos a tomar este valor de acá. Este que es el valor más grande. Lo dejamos encerrado en el que nos dé más rápido un entero, que va a ser 2.4. Y lo dividimos entre este, que es el valor más grande de x. En este caso, pues lo vamos a encerrar en el valor de 0.8, para que esto nos dé una proporción de 3. Ok. ¿Eso por qué? Porque nos damos cuenta que en esta proporción de problemas de desorción, los valores de y son más grandes que los valores de x. Así nada más con ver la ecuación, los valores de y son más grandes que los de x. Por lo que, si nosotros acá tenemos un 2.37 y aquí un 0.78, esto no tiene proporción de 1 a 1. No lo tiene. ¿Cuál es la proporción que tienen? Tienen la proporción de 1 a 3. O sea, sé que por cada uno de esto lo tengo que multiplicar por 3 para obtener este. ¿Sí? O sea, toma este punto 78, multiplícalo por 3 y te va a dar muy parecido a este, ¿sí o no? Agarra este, multiplícalo por 3, te va a dar muy parecido a este. Sí. En efecto. Entonces sí tenemos bien distribuida esta proporción. Muy bien. Entonces, yo sé que los de y son más grandes, por lo tanto aquí voy a empezar de punto 1, punto 2 y así sucesivamente hasta llegar al 2.3, 2.4. Para eso necesito la hoja en vertical. Sí, porque voy a ocupar más datos en el eje de las y. Chéquense. ¿Sí? Ah, ya te entendí. Y ahora, el 0.1 ahora lo divido entre la proporción, que es 3. ¿Cuánto me da 0.1 entre 3? Me da el 0.033. A ver, mi primer valor es de 0.03. 0.38, casi estamos a la mitad. Ok, y este es de 0.023, pues también andamos como por acá. Fácil, ya encontré el primer punto. Y así sucesivamente me voy con los demás. Ahora, para 0.2 lo divido entre 3 y me tiene que dar 0.066. Y así sucesivamente. ¿Cuánto me dará aquí en el 3? ¿Cuánto me dará en el 0.3? Pues ustedes, si se acuerdan de su proporción, sabrán que aquí obtendrán la unidad.
¿sí? Pero ese es como punto 1. ¿Y así se va? ¿Sí quedó entendido? Sí. Para que así ustedes Igual. cuando hagan... ¿Mandé? ¿Todo bien? Sí, quedó claro. Ok. Sí. Para que al final ustedes tengan una proporción cuadrada, que es lo que estoy poniendo aquí. Esto que yo hago acá, si ustedes miden cuánto tiene de largo y cuánto tiene de ancho, se darán cuenta que pues, es un cuadrado, ¿sí? Cuenten los cuadritos que tienen de lado a lado. La proporción es cuadrada. Y cuando nosotros tenemos una proporción cuadrada, la manera de poder visualizar la gráfica es más bonito. Esto lo va a hacer en automático Excel, por eso pues es un poco trampa lo que hago yo, pero sí es necesario que ustedes aprendan a visualizar esto. Nada de que, a ver, déjame agarro el valor y lo meto a mi calculadora para saber cuánto vale cada cuadrito, porque perdemos mucho tiempo y tiempo no tenemos. Entonces, para más rápido, a ver, ya, Javier me dijo que agarrar el valor más grande. Ah, ok, es un problema de absorción, entonces este va a ser el más grande. Es un problema de desorción, entonces este va a ser más grande. Y lo divido entre el valor del otro contrario, que es el líquido en este caso. Lo cerramos a un valor exacto. Ustedes pueden incluso agarrar este y dividirlo entre este y les va a salir un valor de 2.90 y tantos. Y lo encerramos en 3. Ok, la proporción es 3. Entonces, en este necesito más cuadros, ¿sí? En este, así como lo estamos viendo, este necesita más cuadros, porque este necesita llegar a 2 unidades y un poquito más y esta se queda en 1. Ni siquiera llega a la unidad, pero esta casi llega a las 2.5 unidades. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 y así sucesivamente. Y del otro lado tenemos esta proporción. Aquí punto 1, entonces aquí va la tercera parte, aquí punto 2, aquí va la tercera parte, aquí va punto 3 y aquí va la tercera parte. Y así se van. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo, permítanme un segundo. Voy a checar si es esta chica nueva que mandó ya su solicitud. No, 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 es otra cosa. Muy bien. Voy a volver a compartir la pantalla entonces. Listo. Y bueno, pues voy aquí a una hoja de Excel y voy a hacer los cálculos para que ustedes los chequen y vamos a obtener la gráfica. Muy bien. Ahora, vamos a empezar. Tenemos nosotros 4 columnas. Y, ok, tenemos esta. Yo empiezo desde 0, luego el siguiente valor tiene que ser de 0.01 y así me voy. Tomo a este y le sumo 0.01. Muy bien. Entonces nos llevamos ese valor más o menos como por acá, llego hasta el 0.13 y nuestro valor más alto es el del 0.78. Entonces yo me paro aquí y luego el siguiente valor lo tomo de acá y le sumo 0.1. Ok, muy bien. Y ahora lo voy a llevar hasta 0.8. Ahí está, perfecto. Vamos ahora a calcular la primera columna, como lo estábamos diciendo, es este valor dividiéndolo entre 1 más este valor y obtenemos este. Luego, a este valor lo multiplicamos por 1.6, que fue lo que nos salió de nuestra pendiente. ¿Ok? Y finalmente, la última columna se va a calcular con este valor pasándolo a relación mol, que va a ser este valor entre 1 menos ese valor. Ok, perfecto. Ahora,
arrastramos para hacer la proporción aquí en todos estos y arrastramos este para hacerlo también con todos estos. Y ahí está. Ustedes dijeron que su último valor les daba de 2.37 y sí, corresponde. Y luego dicen que a 0.023 tienen que dar como de 38 y sí, corresponde. Los valores ustedes los obtuvieron bien. Ok, listo. Estos valores que yo tengo acá son los que voy a necesitar para poder hacer la gráfica. Por eso les digo que yo hago trampa. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo con Excel y aparte me pasé de los 5 datos necesarios. Yo los hice con más. Ahí está. Esta es mi gráfica. Ok. Ahora vamos a checar. Vamos a darle aquí un cambio bonito a estos valores de X, que son con los que nos vamos a mover. Y nos vamos a ir hasta el 0.8. ¿Ok? Y vamos a ir agregando de 0.05 en 0.05. No, creo que es muy poquito el rango. Vamos a poner hasta ahí. Y así ya vamos a visualizarlos mejor. Nada más hay que hacerlo un poquito más grande. Con respecto a los de Y, yo creo que aquí pues tampoco necesitamos hasta el 3, necesitamos hasta el 2.5 y nos vamos a ir de 0.1 en 0.1. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un poquito más grande esta gráfica con el único propósito de que se repartan bien los valores. Ok, parece que ahí ya está bien. Ok, listo. Ahora voy a tomar esta, le vamos a cambiar el grosor para no tener ningún problema y le voy a cambiar el color. Ahí está. Muy bien. Ahora ya que tenemos nuestra gráfica lista, me la voy a llevar para PowerPoint y empezamos a hacerle los trazos que necesitamos. Muy bien. Ok, y aquí tenemos nuestra gráfica. Muy bien, vamos a empezar a checar. Aquí venimos a buscar nuestra coordenada, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras primeras coordenadas? Será el valor del punto más pequeño. En este caso es x a 1, y a 1. Y aquí tenemos un valor de 0.02357. ¿Ok? Aquí tenemos el 0.02, buscamos el punto 0.23. Más o menos andamos como por acá. ¿Qué dicen? ¿Conformes con el valor? Sí. Ok, y eso va a estar buscándolo con el coma y a 1 y y a 1 vale 0. Ok, pues entonces ahí queda como un puntito ya establecido. Muy bien, buscamos la siguiente que va a ser el valor de nuestra x a 2, la cual tiene un valor de 0.7857. Venimos hasta acá. Ok, aquí tenemos el punto 78. Más o menos es 0.786, entonces andamos como por acá. Ahí quedó. Ok, ¿conformes con la línea? Sí. Ok, muy bien. Y ahora quiero que vean, esta terminó en punto 8 y esta terminó en 2.5, que es más o menos lo que ustedes van a hacer. Van a terminar en 2.4 y van a terminar en 0.8. Fíjense cómo es que con una distribución muy bonita, ustedes podrían incluso sacar
gráficas como las de Excel, sin necesidad de estar haciendo un poquito más de cosas. Muy bien, esta línea va a ser de referencia, así que la vamos a llevar hasta donde toca con la curva. Solamente va a servir de referencia para encontrar la verdadera línea que andamos buscando. Ok, a esta le voy a poner otro color y le voy a cambiar el grosor para que sea más visible. Ok, y más o menos como por acá está tocando la curva. Muy bien, listo. Regresamos entonces a nuestra coordenada. Y lo que vamos a hacer ahora es, a partir de esta coordenada, llevarla hasta tocar a la línea de referencia, pero siendo tangente a la curva. ¿Qué es tangente? Que solamente la toque una vez. Pues ahí más o menos estamos tocando. Déjenme, le cambio el color y le cambio el grosor para que ustedes la puedan ver. Ok, le voy a poner este y le voy a poner este. Ahí quedó. Veamos de cerca. Uy, parece que sí. La estamos tocando ahí. ¿Ustedes qué dicen? Si la bajo, ya no tocamos, entonces tiene que ser ahí, forzosamente. ¿Están de acuerdo? No. Ok, Sí. entonces ahora tomamos desde aquí donde tocó y la llevamos con una línea en horizontal para poder leer nuestro valor de concentración máxima en el gas. Muy bien, vamos a ponerle este y vamos a cambiarle aquí el grosor a 1,5. Muy bien, voy a hacer un pequeño zoom para checar que esto esté completamente derecho y me parece que está correcto. Muy bien. Regresamos para acá y vemos, tenemos ahí un valor como de 1,54 más o menos. ¿Ustedes qué dicen? ¿54 o 55? 1,54 yo diría. Ok, entonces ya obtuvimos nuestro valor. Y aquí ponemos que IA2 máxima es igual a 1,54 y vamos a ponerle aquí las unidades que van a ser kilomol de A por kilomol de GS. Muy bien, ya encontrado entonces nuestro valor de YA2 máxima, vamos a empezar a establecer nuestro balance. Decimos que GS multiplicando por YA2 menos YA1, y esto va a ser igual a la GS mínima multiplicando por la YA2 máxima menos la YA1. Y de aquí podemos simplificar a la YA1 porque vale 0. Entonces no tiene ningún problema quitarla porque no aporta nada en la ecuación. También vamos a establecer nuestra primera suposición, la cual nos dice que GS va a ser igual a 2,77 de GS mínima. Esa era información que nos daba aquí el texto. Nos decía que tenemos el 177% de exceso. Muy bien. Ahora cambiamos este dato en la ecuación original y nos queda que 2,77 de GS mínima multiplicando por YA2 va a ser igual a la GS mínima multiplicando por la YA2 máxima. De aquí, GS mínima de la izquierda con GS mínima de la derecha se pueden simplificar y de una vez voy a escribir la ecuación ya despejada, en la cual decimos que YA2 va a ser igual a nuestro valor obtenido de YA2 máxima, y esto dividiéndolo entre el valor de 2,77. ¿Dudas, preguntas, cuestiones con respecto al despeje? No. No, ninguna. Ok, y entonces ponemos acá 1,54 dividiendo entre 2,77 y ¿cuánto nos va a dar?
.5559. ¿Así está bien? ¿Sí le escribí bien? Sí. Ok. Listo. Y nos queda entonces con las unidades de kilomol de A por kilomol de GS. Muy bien. Ya tenemos entonces el valor de la concentración a la salida. Muy bien. Ahora vamos a checar qué nos están pidiendo. Nos dice que entreguemos altura, como es costumbre, y el diámetro. Perfecto. Luego nos dice que quiere otra cosa, que es kilogramos de benceno que separan, y bueno, esas otras cosas. Y luego nos dice que pide el coeficiente de transferencia de masa global volumétrico en unidades de relación mol para el domo referido al gas. Ujú. El de la 3 está facilito porque no nos están pidiendo mucha cosa. Pero mientras vamos a concentrarnos con los coeficientes. Vamos por orden. Ok. Primero necesitamos conocer el diámetro, porque eso es de lo más importante a la hora de hacer los cálculos. Como saben, el área es un valor que se ocupa mucho. Entonces, tenemos acá distribuido las velocidades y tenemos solamente el valor de la corriente gaseosa, no tenemos eh, el valor de la corriente líquida. ¿Ok? Entonces necesitamos calcular el valor de la corriente líquida para poder empezar. Y recuerden que necesitamos también enfocarnos en las velocidades que tienen a la salida del gas y a la entrada del líquido, porque estamos resolviendo problemas de desorción. Vamos entonces a utilizar el GS de 20.300 kilogramos por hora que nos están dando y vamos a pasarlo a las unidades correspondientes. Ok, entonces tenemos que GS va a ser igual, que creo que aquí hay un pequeño error. Sí, nada más te faltó testarlo. Ah, ahí está. Listo. Y ahora sí, vamos a regresarnos entonces y vamos a calcularlo entonces en moles. Ok, entonces tenemos nuestra corriente que nos está diciendo que es de 20.300 y estos son kilogramos por hora y lo dividimos entre el peso molecular de la corriente que nos dice que es aire y para este problema nos dice que su peso molecular es de 29. Entonces aquí tenemos 29 kilogramos por cada kilomol. Kilogramo con kilogramo se va, kilomol de abajo sube, hora de arriba baja. ¿Y esto cuánto nos da? 700. Y ahí está, estos son kilomol por hora. Muy bien. Ahora, ya trabajando con este valor, vamos a establecer cuánto vale de una vez LS para poder hacer los cálculos de lo que necesitamos. Ok. LS, fíjense bien, voy a hacer aquí un despeje. Va a ser muy simple. Tenemos acá a GS multiplicando por YA1, porque, perdón, por YA2, porque YA1 vale 0. Y esto entonces va a estar dividiendo entre X2 menos X1. Y de acá vamos a obtener el valor del flujo. ¿Sí? Esto sale de la ecuación del equilibrio. Perdón, de la ecuación del balance de materia. Ok, vamos entonces a calcular acá. Vamos a poner los valores mientras por la parte de abajo tenemos acá 0.78, ¿qué? 57. Ok, y este menos el valor de X1, ¿ese cuánto da? Da de 0.02357.
¿Ok? Y esto va a estar acá dividiendo a nuestros 700 multiplicando por 0.5559. ¿Y este cuánto va a dar? Eso da como resultado 510.58. Muy bien. Ok. Ahora vamos a empezar a desarrollar lo que necesitamos. Ok. Para poder obtener el flujo volumétrico del aire, bueno, de la corriente G2, primero hay que calcular el valor de G2. Una pregunta, si es kilomol sobre metro cúbico, no No, quedaría es sobre kilomol por hora. hora. Ajá, es kilomol por hora. Perdón, ahí está. Y ahora empezamos entonces. Vamos a calcular a G2. G2 va a ser igual a nuestra GS multiplicándola por 1 más la YA2. Así es como lo vamos a obtener y entonces tenemos 700 multiplicando por 1 más 0.5559. ¿Y esta cuánto da? Da como resultado 1089.13. Ok. Y ahora sí, vamos a pasar a la G2, a GB2. ¿Y esto cómo se va a hacer? Pues con la ecuación de los gases ideales. Aquí tenemos a nuestro flujo en moles de 1089.3, multiplicándolo por R, que vale 0.08205, multiplicándolo por la temperatura, que es la de nuestro sistema, que nos dicen es de 50, más 273.15 para poder pasarlo a grados absolutos. Ahí está. Y ahora vamos nosotros a dividir a esto entre la presión. Y la presión es de 1.3 atmósferas. ¿Cuánto nos da entonces el flujo volumétrico en el gas? Da de 22.217.07 metro cúbico por hora. Ok. Y antes de hacer los cálculos de el área, todavía vamos a hacer el respectivo cálculo, pero ahora para nuestro líquido. Aquí nosotros tenemos a LS, necesitamos entonces a L2. ¿Cómo vamos a calcularla? De la misma manera. L2 va a ser igual a LS multiplicando por 1 más X a 2. Entonces aquí tenemos a nuestra LS de 510
0.58 multiplicando por 1 más 0.7857. ¿Y cuánto nos va a dar esta? Eso daría 911.74. Kilomol por hora. Ok, ya tenemos entonces a L2. Aquí vamos ahora a hacer el cálculo de su concentración. Ajá. Necesitamos de una vez las concentraciones promedio porque tenemos un coeficiente. Si nos acordamos, lo tenemos hasta acá. Tenemos un coeficiente volumétrico de la fase líquida en unidades de concentración molar parcial. Entonces, sí necesitamos las concentraciones del líquido, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Recuerden, esas fuerzas en el punto 1 y en el punto 2. Para esto, entonces, primero tenemos a x a 2 en fracción. Eso sí, sí la tenemos. Necesitamos a x a 1 en fracción también. Esa no la tenemos, hay que pasarla. Entonces aquí anotamos a x a 1 y hay que pasarla a fracción mólar. Entonces va a ser 1 más 0.2357 dividiendo entre 1 más 0.02357. Y esta da Punto 02302. ok, vamos a poner aquí las unidades de una vez, que van a ser kilomol de A por kilomol de L1. Muy bien, y ahora vamos a calcular las concentraciones entonces. Calcularemos la concentración en 2, la concentración del líquido en 2. Vamos en orden. Vamos a hacer la del 1 primero. Y, ok. Recuerden que aquí lo único que necesitamos es peso molecular promedio y densidad. ¿Ok? Entonces, peso molecular de nuestro componente A nos estaban diciendo que era benceno y es 78. Entonces, 78 multiplicando por su fracción mol, que es de 0.2302, más el peso molecular de nuestro inerte líquido, el cual es un aceite de 250 como peso molecular, multiplicando también por su fracción, que va a ser 1 menos 0.02302. Ok, creo que ya tiene sentido el valor tan gigantesco. Y esto va a estar dividiendo en nuestra densidad, la cual es de 970. ¿Y cuánto nos va a dar esta concentración? Da como resultado 3.9424. Y esto queda como kilomol por metro cúbico. Muy bien. Ahora sí, son kilomol por metro cúbico. Vamos a calcular la concentración en 2. La concentración del líquido en 2, que va a ser igual.
Y aquí es el mismo procedimiento. Necesitamos peso molecular. Multiplicando por la fracción en 2, que es de 0.44, más 250 multiplicando por 1 menos 0.44. Y esto va a estar dividiendo a nuestra densidad de 970. ¿Esta cuánto va a dar? $5.5645. ¿Así está bien? Sí. Ok. Si nos damos cuenta, podemos hacer aquí el criterio de dividirlas entre ambas para saber si necesitamos media aritmética o media logarítmica, pero hasta donde veo, pues casi tenemos 4. Entonces, 4 es el valor más chiquito. Ajá. Y el otro es casi un 5.6. Entonces, pues no. No estamos, dobleteando el valor más grande. Entonces, o si quieren, háganlo, divídanlo. ¿Cuánto nos da el valor más grande entre el valor más pequeño? No da, bueno, ya saqué el medio, es 4.7534. Ah, ok. Ahorita me lo das, permíteme tantito. Sí. Vamos entonces a anotar aquí al promedio, que sí, sale con una media aritmética, no nos vamos a pasar. Y siempre va a pasar con estas concentraciones, ¿eh? No se preocupen porque vaya a dar aquí una media logarítmica. Ok, ¿cuánto nos da la promedio? 4.7534. Ok. Y estos son kilomol metro cúbico. Muy bien. Ahora, vamos a regresarnos a lo que nosotros estábamos haciendo, porque ya nos adelantamos con esto para hacer algo con los coeficientes. Tenemos acá a nuestra L2 en kilomol. La necesitamos en metros cúbicos. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirla entre la concentración que tiene en la entrada, que es esta. Ok, vamos a tomar entonces y decimos que LB2 va a ser igual. Y tenemos acá nuestra corriente de 911.74, sus unidades, kilomol por hora, y esto va a estar dividiendo entre la concentración que tienen en 2, que es de 5.5645, que son kilomol por metro cúbico. Ok, kilomol con kilomol se va, metro cúbico de abajo sube, hora de arriba baja, y tenemos aquí un resultado de ¿cuánto? $163.84. Ok, y ya tenemos acá metros cúbicos por hora. Ok, le voy a poner aquí una pequeña palomita, lo que vamos a ocupar, que es este y este. Esos dos vamos a ocupar para poder calcular las áreas, y ahí también se necesita otro análisis. Muy bien. Vamos entonces a hacerlo. Vamos a calcular primero el área de nuestro gas. Ahí nos dice que tenemos una velocidad de 5.76 metros por segundo. Vamos a tomar ese valor y decimos que la velocidad del gas en 2 es igual a 5.76 metros por segundo, que son unidades que no corresponden con lo que trabajamos. Hay que pasarla a las unidades que trabajamos acá, que es metros por hora.
Ya una vez obteniendo el valor, ya podemos trabajar con él y empezar a hacer los cálculos que necesitamos. Muy bien. Y decimos que 3.600 segundos hay en una hora. ¿Y cuánto nos da esto? 20.736. Muy bien. Ahora teníamos nosotros que el área es igual a un flujo volumétrico dividiéndolo entre su velocidad. Entonces, ¿cuánto nos había dado GB2? 20 y tantos mil, ¿no? 22.217.07. ¿Así está bien? Ajá. Sí. ¿Ok? Y estos son metros cúbicos por hora y lo dividimos entre nuestro 20.736 y este es metros por hora. ¿Ok? Metros cúbicos con metros se simplifican a metros cuadrados, horas con horas se van. ¿Y cuánto nos queda acá? Da 1.07. Muy bien. Ahora necesitamos calcular la otra área. Entonces la siguiente área va a ser igual a pero necesitamos también la velocidad en las unidades correspondientes, porque esa no la teníamos. Esa tiene un valor de 3 metros por minuto, entonces decimos que la velocidad del líquido en 2 va a ser igual a 3 metros por minuto, y también vamos a hacerle aquí una conversión de unidades para que tengan las correspondientes. Muy bien, y decimos que 60 minutos hay en una hora. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 180. Ujú. Ok, y vamos a tomar nuestro valor de LB2 para poder calcular el área con el líquido. También un flujo volumétrico dividiéndolo entre su velocidad nos va a dar el valor del área y es 163.84 y estos son metros cúbicos por hora y lo vamos a dividir entre nuestra velocidad, 180 metros por hora. ¿Y esto cuánto nos va a dar? .9102. Muy bien. Ahora fíjense bien. Para poder hacer el análisis aquí, debemos siempre escoger la velocidad el área más grande, perdón. Vamos a escoger el área más grande. ¿Por qué? La teoría dice que nosotros no podemos exceder unas ciertas velocidades porque generamos inundación.
Entonces, fíjense, si nosotros tomamos el valor de 1.07, estamos cumpliendo con la velocidad establecida para el gas de 5.76. No le estamos excediendo, estamos logrando un valor correcto. Ahora, si tomamos esta área nueva y la dividimos, la usamos para dividir a nuestro flujo volumétrico de líquido, que es 173.84, nos daremos cuenta que la velocidad es menor a 180. No la estamos excediendo. Estamos cumpliendo. No estamos llegando a los 180 metros por hora. Andaremos por ahí como un 2.7 metros por minuto, un 2.8 metros por minuto. Por ahí andaremos, pero no la excedimos. Estamos por debajo del límite. Eso quiere decir que entre más grande el área, más fácil va a ser poder llevar a cabo mi operación. Eso tiene que quedar bien claro para ustedes. El área tiene que ser lo más grande posible, porque entre más pequeña la hagamos, nosotros estamos aquí involucrando más velocidad. Acuérdense de la ecuación de continuidad que ustedes vieron en su curso de flujo de fluidos, ¿sí? Que es el área por una velocidad. ¿Qué pasa si nosotros aquí le ponemos una velocidad muy grande? Si ponemos una velocidad muy grande, el área disminuye. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos aquí un área más grande? La velocidad disminuye. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación de continuidad que se debe respetar. Entonces, ya tenemos definida con cuál nos vamos a quedar, que es con la mayor. Es esta. Así. Si ustedes no se acuerdan de toda la teoría para poder explicar, solamente acuérdense que nos debemos quedar siempre con el valor más grande. Así de simple. Muy bien, y ahora con ese vamos a calcular el diámetro. Y aquí entonces tenemos que 4 veces multiplicando por el área de 1.07 metros cuadrados, dividiendo esto entre pi, raíz cuadrada de todo esto, nos va a dar el diámetro. ¿Y cuánto obtenemos acá de diámetro? 1.17. Ahí está. Y ya encontramos satisfactoriamente el diámetro. Vámonos entonces ahora con los coeficientes. ¿Ok? El primero ya lo tenemos de manera satisfactoria en las unidades que necesitamos. El otro no, que es el de el líquido. Tenemos acá 375.5, que es el de concentración molar parcial. Entonces necesitamos el que esté en fracción mol. Y para hacer eso, decimos que esta ecuación ustedes ya la tienen en su formulario. Decimos que necesito este, que es el del líquido, que también va a ser promedio. Ajá, y lo voy a obtener mediante simplemente multiplicar el coeficiente que me dieron a mí por la concentración de líquido promedio. Ok, muy bien. Y aquí ya tenemos los dos valores. Aquí tenemos entonces 375.5 y este multiplicando por la concentración de líquido, que era 4. ¿Qué? 75.34. Muy bien. ¿Y este cuánto va a dar? Da como resultado un 1784.9017. Muy bien. Y ahora este valor
hay que ponerle las unidades correspondientes. Las cuales van a ser hora metro cúbico por un delta de fracción mol del líquido individual. Porque si empezamos con un individual, terminamos con un individual. En la parte de arriba va kilomol. Muy bien. Ahora, ya tenemos a los dos coeficientes en las unidades correspondientes. ¿Sí? ¿Por qué lo necesitábamos en esas unidades? Porque el del gas estaba también en fracción mol. Y a partir de ellos dos vamos a utilizar la ecuación de la línea recta. Acá lo más importante es calcular el coeficiente global de nuestro interés. Como estamos haciendo un problema de desorción, como yo les dije, claro que se puede hacer el cálculo con el gas, claro que se puede. Sin embargo, por mera costumbre, siempre se tiene que hacer con la fase en la que está siendo alimentado nuestro componente A, que en este caso es el líquido. Entonces vamos a establecer la ecuación de la línea recta para el líquido. Obtendremos aquí de este lado a un coeficiente global, que va a ser este, y va a ser igual. Primero ponemos el mismo coeficiente, bueno, de la misma fase, pues, pero individual. Y luego llevamos y sumamos el otro. Aquí la pendiente va arriba o va abajo. Arriba. No, va abajo. Acuérdate que esto es haciéndolo con la ecuación del equilibrio. Ujú. Entonces, si tenemos YA es igual a M por XA, para obtener valores de X, ¿qué le hacemos? Tomamos a la Y y la dividimos entre M, ¿no? Ok. Y si esto es Y, pues aquí lo divido entre 1 por M. Por eso va abajo. Muy bien, y ahí ya tenemos la ecuación. Empezamos a meter datos para poder empezar a hacer esto y empezar a hacer los cálculos de la NUTG y AUTG para checar si nos queda tiempo y hacer lo demás que nos estaban pidiendo. Ok. Muy bien. Empezamos aquí, entonces decimos el valor que va acá es de 1784.9017, que es lo que ustedes me dijeron. Ok. Y ahora este valor que está acá va a sumar con el valor que nos dé acá. Ok. Y aquí el valor de la pendiente, ustedes me dijeron que era de 1.6 multiplicando por, creo que casi no se ve el punto. Está 1.6 multiplicando por el valor de 729.2. ¿Ok? Y ahora, díganme cuánto da la suma. Da como resultado 1.4173 por 10 a la menos 3. Ok, ¿así está bien? Sí, Vale. Y ahora lo que hacemos pues es aplicarle la inversa o haciendo un despeje como ustedes lo entiendan.
Ok, ¿y este cuánto nos va a dar? 705.57. Muy bien, y le empezamos a poner aquí las unidades por A metro cúbico por un delta de fracción mol de líquido global, que esa es la palabrita que andamos buscando en nuestros coeficientes, que diga global. Ok, y esto ya queda como kilomol. Perfecto, este es el coeficiente que vamos a trabajar. Como digo, ahorita vamos a checar qué vamos a hacer con todos los demás reactivos que nos estaban pidiendo, mientras vamos a hacer el cálculo de nuestro NUTG y AUTG. Ok, para esto ya tenemos a X1 y a X2 en fracción mol. Ustedes ya me los dieron. Y faltará calcular las del equilibrio. Xa1 del equilibrio tendrá un valor de 0, puesto que la Ya1 vale 0. Así que esa no tiene mucho mérito que calcular. La que sí hay que calcular es la XA2 del equilibrio. Para eso necesitamos el valor de Ya2 en fracción mol. Entonces primero vamos a calcular a Ya2 en fracción mol. Y aquí, entonces tenemos uno más. Creo que había dado 0.5559, ¿no? A ver que me confirmen. Sí, es correcto. Punto 55-59. Muy bien. Y entonces esta en fracción mol, ¿cuánto nos da? Punto 35-73. Muy bien. Ahora sí, vamos a calcular a XA2 del equilibrio. Que va a ser igual a nuestra YA2 dividiéndola entre la pendiente. Entonces aquí tenemos 0.3573 y esto dividiéndolo entre 1.6. ¿Y cuánto nos va a dar? Da como resultado punto 2233. Muy bien. Y aquí vamos a ponerle entonces las unidades. Kilomol de A por kilomol de L2. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos todo para poder calcular nuestro potencial promedio. Establecemos que XA menos XA del equilibrio promedio va a ser igual a, tenemos nuestra XA2, que esa nos daba el problema, es un dato, 0.44, menos la del equilibrio, que vale 0.2233, menos el valor de la XA1, que si no estoy mal es 0.02302, a ver, ¿me confirman? Sí, es correcto. Punto 02302. Ok, y esto entre un logaritmo natural de un cociente. Ok, en el cociente, en la parte de arriba, vamos a escribir lo que está en el primer paréntesis, que tenemos 0.44 menos 0.2233, y esto dividiendo entre 0.02302.
¿Y cuánto nos da el potencial promedio? Según yo da de 0.0864. A ver, nada más esperamos a que nos confirmen. ¿Sí da eso? Ya me Edad da eso. de 0.08638. Ok, Pero entonces, sí, creo que, no, mi dislexia, metí al revés un número, pero creo que sí, por ahí está. ok, pues entonces el valor está bien. O sea, si estamos ahí, en ese mismo rango, no pasa nada. Entonces aquí en UTG del líquido tenemos que hacer referencia en qué fase vamos a calcularlo. En este caso es en el líquido. Será XA2 que vale 0.44 menos XA1 que vale 0.02302, dividiéndolo entre nuestro potencial promedio, el cual es de 0.0864. ¿Y cuánto nos da esto? 4.83. Ok. Y ahora sí, vamos a calcular la AUTG de este problema. También debemos de hacer referencia que lo estamos haciendo para la fase líquida. Muy bien. Y establecemos. Aquí ponemos el valor de nuestra S, que nos dio 1.07, si no estoy mal, ¿verdad? 1.17. Si era 1.17 metros cuadrados. Sí, 1.17. Ok. Ok, y vamos a poner acá también nuestro coeficiente, que lo tenemos acá, de 705. Era de 1.07, miren. Era este. Es el área, no el diámetro. Ujú. Cierto. Ok, y este multiplicando entonces por 705 punto que nos había dado el coeficiente. 705.57. Muy bien. Y ahora acordémonos que los valores de los
subíndices tienen que ir inversos, ¿ok? Y entonces aquí va por 1 menos x a 1. X a 1 vale 0.02302. Y en la parte de arriba tiene que ir L2, ¿ok? L2 ya sabemos cuánto vale en moles. Sabíamos que valía como 911 punto algo, ¿verdad? $911.74. Y ahí está. Entonces tenemos ahora sí a L2 dividiendo entre S por el coeficiente global por 1 menos X a 1. Muy bien, y de acá obtenemos el valor de la AUTG. ¿Cuánto va a dar? Según mis cálculos da 1.23, 1.24. ¿Mm? Ok, y entonces acá Z va a ser igual a ¿cuánto? 5.99. 5.99. Ujú. Ok, Serían aproximadamente aproximadamente 6 metros. Sí, 6 metros. 5.97 por ahí. Ok, de todos modos, este punto 97 sube al entero inmediato, 6 metros. Muy bien, ya tenemos entonces ahí a Z. Vamos a ocupar el tiempo que nos queda disponible para ver qué más podemos responder del problema. Y nos dice, ok, la altura y el diámetro, listo. Luego nos dice que lo quería en relación mol, no pasa nada, nosotros ocupamos las soluciones diluidas. Ujú. Y luego nos dice que ocupemos en unidades de relación mol, entonces está como medio confuso eso. Tiene que ser en fracción mol si nos están diciendo que lo hagamos con soluciones diluidas. Luego nos dice que quiere los kilogramos de benceno que se separan, ajá, que se separan por cada 120 kilogramos de mezcla líquida alimentada y concentración a la que sale el benceno en la fase gas en kilomol por metro cúbico. Ok. Aquí, para obtener estas unidades de kilomol por metro cúbico, ¿qué necesitamos hacer? Pues muy simple. Necesitamos hacer un desarrollo de la concentración del gas y multiplicarla por la fracción mol. Eso ahorita se los voy a explicar. Y vamos a hacerlo de kilogramos de benceno que se separan por cada 120 kilogramos de mezcla líquida, porque hay mucha gente que luego se confunde con esto que dice aquí. Ajá, dice que es la mezcla líquida alimentar. Ujú. Sería ese inciso TA testado sobre mezcla líquida alimentada, sería L2 testado. Ajá, pero no sería suficiente todavía. Lo que vamos a sacar es Por una 120. proporción. Lo tenemos que multiplicar después por el valor que nos dan acá. Primero vamos a sacar la proporción, ¿vale? Que sí, vas bien. Primero nos dice que quiere los kilogramos de benceno, ¿ok? Para eso sí, necesitamos a TA. Y para hacerlo rapidísimo, pues lo vamos a hacer con la fase gas, ¿no? Que va a ser GS multiplicando por la YA2. Y así de rapidísimo sacamos esto. Entonces, GS quedamos que vale 700, ¿no? Así es. Sí. Multiplicando por la YA2, ¿cuánto nos da esto? $389.3 kilomol por hora.
Muy bien, y ahora para poder pasarlo a kilogramos, lo único que hacemos es multiplicarlo por su peso molecular. Entonces el peso molecular del benceno quedamos que era 78. ¿Y este cuánto da? Da de 30.352.14 kilogramos por hora. ¿Así está bien? Sí. Ok, ya quedamos entonces kilogramos por hora. Perfecto, hasta ahí ya vamos cumpliendo. Ahora necesitamos el valor de L2 testada. ¿Cómo lo vamos a sacar? Muy simple, ya tenemos el valor de LB2. Ujú. Creo que eso, ajá, creo que eso lo hice yo en en el problema que incluso les mandé a ustedes, pero eso lo hice con el gas. Aquí también aplica. ¿Sí? Nada más hay que analizar lo que tenemos y checar todos los pasitos a seguir. No es necesario que repitamos cosas. Entonces, L2 testada va a ser igual a su flujo volumétrico, que sí lo tenemos, que es LB2, y aquí pues nada más lo multiplico por la densidad del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces LB2 era como de 160 y algo. 163.84. Ok, y este multiplicando por la densidad que quedamos era de 970. Muy bien. ¿Y esto cuánto da? Da como resultado 158.924.8. Ujú. Ok, aquí tenemos kilogramos por hora. Muy bien. Y ahora sí, vamos a hacer lo que estaba diciendo el compañero, que es primero sacar la proporción. Nos están pidiendo los kilogramos de benceno recuperados por kilogramo de solución líquida alimentada. ¿Ok? Esto es lo primero que vamos a hacer. Y aquí entonces empezamos. TA, que vale 30.352.14, y esto son kilogramos por hora. Lo dividimos entre el 158.924.8 y también kilogramos por hora. ¿Cuánto nos da esto? 0.1909. Muy bien. Esta es la proporción. Esa es la proporción. Pero nos están diciendo cuánto benceno vamos a obtener en kilogramos si nosotros estamos alimentando solamente 120 kilogramos de mezcla líquida. ¿Sí? Ok. Esta es la proporción que vamos a tener. ¿Sí? Pero no me están diciendo cuántos kilogramos de benceno voy a recuperar por cada 158.924. No, me lo están pidiendo por una cantidad específica. Por lo tanto, lo que debemos hacer es multiplicarlo por 120. Ujú. ¿Y aquí cuánto nos va a dar? 22.91. ¿Ok? Y estos van a ser
kilogramos de benceno, que en este caso es el valor de A, recuperados por cada kilogramo. Ujú. Lo voy a poner así. Voy a tomar este y lo voy a mover un poquito. Ahí está. Ajá, por cada 120 kilogramos de L2. Esto es lo que me estaban pidiendo. Los kilogramos de benceno que se recuperan por cada 120 kilogramos de L2 alimentado. ¿Quedó entendido? Sí. Sí. Ahí está. Es así. Así se debe sacar ese. Muy bien. Ahora vamos con el del gas que nos estaban diciendo que lo quería en kilomol por metro cúbico, que parece muy, muy difícil, pero no lo es. Ok, vamos a calcular la concentración del gas y esta es la total. ¿Cómo dijimos que se saca? Pues con los gases ideales y esto nos va a quedar como P entre RT. Sí nos va a quedar. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no quiero la total? Si en este caso nada más quiero la de el gas, del gas componente A. ¿Ok? Entonces la concentración del gas del componente A. ¿Mande? Lo tienes que multiplicar por la fracción, es YA, ¿no? Por YA1, creo. Es GA2. Porque nos están pidiendo a la salida. ¿Sí? Así, así de simple. Y pues todos los datos los tenemos a la mano. Entonces es la concentración del gas, pero es del componente A en la salida. Y esto de acá va a ser igual a, tenemos nosotros la R de 0.08205, multiplicando por la temperatura que dijimos es 50 más 273.15. Y esto va a estar dividiendo a nuestra presión, que es de 1.3 atmósferas. Y multiplicando por nuestra fracción mol. ¿Cuánto nos dio fracción mol de YA2? .3573. Muy bien. ¿Y cuánto vamos a obtener aquí? .0175. Y ya queda en kilomol por metro cúbico. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué más nos andaban pidiendo. En el 3 era el coeficiente de transferencia de masa global volumétrico en unidades de relación mol para el domo referido al gas. Ok, nos lo piden en el domo. Ok. Primero vamos a calcular la velocidad de transferencia. ¿Sí? Para eso, pues ya tenemos mucha información. La velocidad de transferencia en el domo va a ser igual a nuestro coeficiente global. Recuerden que es más fácil trabajar con coeficientes globales, multiplicando por su gradiente, que en este caso va a ser x2 menos x2 del equilibrio. Ok, ahí ya tenemos la ecuación. Vamos a calcular entonces cuánto da. Y aquí tenemos 705 punto ¿qué?
57. Multiplicando por x a 2 en fracción mol, que es de 0.44, menos x a 2 del equilibrio, que quedamos era 0.20 y tantos, ¿no? Punto 2233. Muy bien, ¿y cuánto nos va a dar entonces esto? $152.897. Ok. Y ahí ya tenemos el valor de nuestra velocidad de transferencia. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, y ahora vamos a calcular a la x a 2 del equilibrio, pero en relación mol. Porque como me lo estaban pidiendo en relación mol, pues es el único que me hace falta en estas unidades. Entonces decimos 1 menos 0.2273 va a estar dividiendo a 0.2273. ¿Y este cuánto nos va a dar? Sería .2941. Muy bien. Le ponemos acá las unidades a este, que van a ser kilomol de A por kilomol de LS. Muy bien. Ahora vamos a completar este lado. La velocidad de transferencia también va a ser igual al coeficiente global. En este caso, también es volumétrico, pero este es de el domo y es en unidades de gradiente de relación mol del líquido multiplicando por su gradiente. Su gradiente será x a 2 menos x a 2 del equilibrio. Y ahora, como yo ya tengo el valor de la velocidad, pues simplemente voy a dividirlo entre el gradiente. Y así voy a obtener el coeficiente que estoy buscando. ¿Ok? Y entonces acá vamos a tomar esto y lo vamos a dividir. Tenemos entonces 0.7857. A ver si me confirman si es ese x a 2 en relación mol. Ajá. ¿Ok? Menos 0.2941. Y esto va a estar dividiendo a nuestro 152.897. Y aquí ya vamos a obtener el coeficiente que nos estaban pidiendo. 311.091. Muy bien. Y vamos a ponerle aquí las unidades. Perdón, era 0,191. Ah, ok. Y está. Y tenemos aquí unidades de hora metro cúbico por un delta de relación mol global. Y aquí tenemos kilomol. Ujú. Recuerden que las unidades no nos dan indicios de si es la de 1 o es la de 2 o es un promedio. ¿Dónde tenemos ese indicio? Lo tenemos a la hora de escribir el coeficiente. Ajá, que es acá. Ahí tenemos el indicio. Y pues como se dieron cuenta, el tiempo nos dio completamente para poder responder todo el problema. Pero pues ya vieron la dinámica que yo doy, que es ir primero a lo seguro.
que es cálculo de diámetro y altura. Después vamos a revisar para qué nos alcanza el tiempo, qué más podemos calcular. Porque si nos quedamos con los reactivos que nos dan poquitos puntos, pues la verdad nunca vamos a acabar. Fíjense cuántos puntos da responder altura y diámetro. De ahí ya estamos asegurando 5. De los otros 2, nos están dando 5 puntos repartidos. Si hacemos algo a medias, por ahí podemos rescatar un puntito y ya pasamos la materia. No nos tenemos que estar enfocando en lo que da menos puntos. Nos tenemos que estar enfocando en lo que ya sabemos hacer, en lo que sabemos perfectamente cómo se hace y en lo que es más tardado, porque todas las demás son cosas que se pueden sacar con toda la demás información que ustedes vayan obteniendo. Hasta ahorita tienen dudas, preguntas, cuestiones, algo. No, todavía no. No, Todo bien. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos ya en la siguiente clase, que esa ya sería la última de absorción y desorción. Y las siguientes clases serán de enfriamiento y deshumidificación, ¿vale? sí, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.